No bajes la guardia, no te confíes, velemos y estemos alertas porque el Señor ya nos dio la victoria. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie del libro de Josué. Estamos leyendo un capítulo diario de Josué. Hoy vamos con Josué capítulo 7. Por favor, téngalo frente a usted y de preferencia que ya lo haya podido leer. Y le pedimos siempre al Espíritu Santo que nos ilumine para poder ver a Jesús en cada capítulo de la Escritura. Aún desde el Antiguo Testamento, Cristo brilla en cada página de la Biblia. Él es el centro de las Escrituras. Y mire, este es el mejor ejercicio que un cristiano puede hacer, ejercicio espiritual. Ver a Jesús en la Biblia y después adorarlo y orar y depositar sus cargas. Cuando vemos a Cristo, dice la palabra, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos al Señor en su amor, usted y yo nos vamos haciendo más amorosos con el prójimo. Somos capaces de amar, de perdonar, de sacrificarnos con tal de servirle. Si vemos al Señor en su sabiduría, nos vamos haciendo más sabios. Somos transformados por contemplar la gloria de Cristo, no por nuestro esfuerzo propio. No quiere decir que no nos vamos a esforzar a disciplinarnos, pero nuestro esfuerzo es en la gracia de Dios. Nuestro esfuerzo es por ser constantes todos los días en ver a Jesús y ese Espíritu Santo nos va a transformar. Así que sin más, veamos a Jesús en Josué capítulo 7. Bueno, aquí en Josué 7 se narra la primera derrota militar que tuvo el pueblo de Israel en la conquista bajo Josué. Lo que sucede es que un tal Acán había tomado parte del botín y la había escondido en su tienda. Veamos mejor la confesión del propio Acán. Mire el versículo 20, Josué 7:20, léalo conmigo, dice: y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Era un pecado sumamente oculto, pero por más que lo había ocultado, mire, el Señor lo había sacado a la luz para tratar con el pecado, porque el pecado es serio. Recuerde, Dios es un Dios santo y la paga del pecado es muerte. Igual que Adán y Eva, que vieron y codiciaron la fruta y la tomaron, aquí el pecado le entró por los ojos y llegó al corazón y Acán pecó. Pero no era este el único pecado del pueblo de Dios. Mire cómo el pecado de una sola persona afectó a varios, pero no era el único pecado. También ellos habían pecado de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia. Mira el versículo 3, Josué 7:3 dice: y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Mire, como venían de esa gran victoria militar contra Jericó, ¿verdad? Muchas veces así nos pasa a los cristianos, nos podemos llegar a confiar y nos dormimos en los laureles por aquellas grandes victorias del pasado. Y decimos: no, hombre, si esto para mí es fácil, yo ya ni lucho. Y bajamos la guardia, pero mire, no baje la guardia, porque el pueblo pecó de orgullo, de autosuficiencia y dijeron: solo 2,000 o 3,000, que no vaya todo el pueblo si esto está fácil. Y menospreciaron al enemigo, bajaron la guardia, se durmieron en sus laureles. Decíamos, qué grave es que nuestro pecado puede afectar a nuestra familia o puede afectar a toda la congregación. Mira el versículo 5, ¿cuántos murieron? Dice: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón de todo el pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Lo que pasa, hermanos, es que ponían en peligro toda la conquista, porque se iba a correr el rumor, o iba a llegar más bien la noticia a todos los pueblos de Canaán, que un pueblo chiquito, Ai, había derrotado al pueblo de Israel. Iban a cobrar ánimo, iban a cobrar fuerza a los de Canaán e iban a defender sus territorios, no iban a permitir la conquista. Por eso Josué, mire las palabras en el 7, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y se empieza a quejar porque él sabía militarmente lo grave de esto. El pecado de una persona afectó a una nación entera. Así usted y yo podemos afectar a nuestra familia. Miren, no hay pecado privado. Nuestro pecado afecta a nuestros hijos. Les da mal ejemplo, pero también las consecuencias que acarreamos se llevan de encuentro a nuestra familia, a nuestra congregación. La paga del pecado es muerte y el pecado es grave. Por eso no bajemos la guardia. Pero mire, hasta aquí todavía no hemos visto a Jesús. ¿A dónde aparece Jesús simbolizado, tipificado? ¿A dónde este pasaje nos habla de Cristo? Porque ahí es cuando somos transformados. Mire el versículo 13, por favor. Dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Oiga esto:
anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Había un hombre que era el principal culpable, su nombre es Acán. Y Acán era anatema, por lo que se robó del botín allá en Jericó. Anatema quiere decir maldito por Dios. Acán era anatema. Había un hombre pecador, culpable, que había sido maldito por Dios, y hasta que no fuera quitado ese hombre, hasta que no fuera ajusticiado ese hombre, lo tenían que matar a él y a toda su familia, y todas las posesiones las tenían que quemar, incluyendo sus cuerpos. Y hasta entonces la ira de Dios se iba a apartar. Todo esto nos habla, hermanos, de que Cristo Jesús fue hecho por nosotros maldición. Él recibió la maldición de nuestros pecados sin ser culpable. Él era inocente, pero a él se le cargaron los pecados de todos nosotros. Y sobre él cayó el fuego de la ira de Dios. Y gracias a que Cristo se sacrificó por nosotros, ahora la ira de Dios se ha aplacado. Mire, por favor, que el mismo Acán era también de la tribu de Judá, así como Cristo es de la tribu de Judá. Mire, por favor, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Así como este de la tribu de Judá pecó y fue ajusticiado, tiempo después iba a venir Cristo de la tribu de Judá, que no pecó, pero llevó nuestros pecados, y la ira de Dios cayó sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo fue ajusticiado para que nosotros fuéramos justificados. Mire, por favor, terminamos con esto. Versículo 25, 7:25 de Josué. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. La ira del Señor se aplacó. Por eso decimos que Cristo es nuestra propiciación, porque Él con su sacrificio aplacó la ira de Dios. ¿Cómo aplicamos este mensaje? Número 1, alabe a Cristo por su salvación. Alábelo por su sacrificio. Vivamos para Él y recordemos todos los días que usted y yo merecíamos ser sacados del campamento y ajusticiados, porque somos pecadores igual que Acán. Pero ahora no recibimos la ira, ahora recibimos el favor de Dios y su perdón constante sobre nuestra vida. A pesar de nuestras regadas, el Señor nos sigue perdonando, porque el sacrificio de Cristo es perfecto y gracias a Él tenemos salvación. Adórele, sírvale. Número 2, tenga cuidado con el orgullo. Mira, a estos se les subió la autoconfianza. No, nosotros permanezcamos dependiendo siempre del Señor. No baje la guardia, no se confíe en su lucha con el pecado. No diga: no, con aquella área yo ya ni lucho, me puedo volver a juntar con esos amigos del mundo, puedo volver a tener estos hábitos que me llevan quizá a la tentación, porque hoy yo ya puedo. Nunca nos creamos fuertes. El que piensa estar fuerte, mire que no caiga. No baje la guardia, mejor cortemos con toda ocasión de caer, caminemos lejos del pecado, porque las consecuencias del pecado pueden alcanzar incluso a nuestra familia o a nuestra congregación. Es cierto, la culpa del pecado ya fue quitada, pero el Señor ha venido para que vivamos una vida de bendición y de abundancia, y no una vida llena de las consecuencias del pecado. Por eso manténgase constante y vigilante. No falte a su culto, no falte a su live group, culto entre semana, su iglesia, su servicio a Dios. Todo esto es ocupar nuestros miembros para la justicia y no para el pecado. Y número 3, con esto terminamos: trate con el pecado oculto. Mire, este Acán había ocultado ese pecado y el Señor lo sacó a la luz. Ahora usted y yo ya tenemos perdón de todos nuestros pecados, no tenemos por qué ocultarlo. Ahora tenemos a un intercesor más poderoso que Josué. Mire, ahí vemos que Josué se postró delante del arca, intercedió por el pueblo, pero hoy usted y yo tenemos un intercesor más poderoso, y él dice que el pecado no nos dominará, porque no estamos bajo la ley como estaban estos. Hoy estamos bajo la gracia. Hermano, acérquese confiadamente, acérquese sin temor al trono de la gracia, y usted va a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Encuentre a alguien de confianza y dígale: ayúdame a orar, estoy luchando con esto. Ahora no nos van a agarrar a pedradas en la iglesia, ni nos van a quemar como en el antiguo pacto. Ahora Cristo ya se sacrificó por los pecados. Ahora somos restaurados en amor. Ahora el Espíritu Santo nos libra para que el pecado no nos domine. Pero no oculte su pecado. Trate con estos pecados ocultos. Si hay áreas débiles en tu vida, acércate al Señor y Él te dará la victoria. No baje la guardia, porque la victoria es nuestra en el nombre de Jesús.